Y volviendo a las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, las dificultades, que es algo que es un tema que nosotros, por ejemplo, usamos mucho, ¿no? Para crear. ¿Cuáles te parecen que son las limitaciones del teatro? O sea, ¿qué te parece que sí, que lo limita y que... ¿Qué limita el teatro? Sí. O sea, como... Es que lo primero que me viene son los programadores. Es decir, no todos, de hecho menos mal que hay gente valiente y tal, pero sobre todo la poca posibilidad que se le está dando de evolucionar, ¿sabes? O sea, por una cuestión de que porque la mayoría de autores que se representan están muertos y la creación que se está haciendo ahora, gente que estamos vivita y coleando, es como la que se programa los jueves, los miércoles, ahí las cosas raritas y no sé qué, cuando en realidad, o sea, ese es el gran problema que yo creo que ha hecho que no evolucionemos como al ritmo que está evolucionando la música o que evolucionan otras artes, ¿sabes? O sea, el teatro ya es una cosa caduca y en la sociedad es la imagen que tienen, ¿sabes? Teatro, Shakespeare, Calderón, no sé qué, y esto es lo que vas a un mercado y te dirá la gente, y en música no te dicen Bach, Mozart o... También, pero es una parte museística de la música que está ahí, y sobre todo yo creo que al final es lo que nos estaba taponando en demasía, ¿sabes? O sea, y luego pues claro que pues quizá una falta de rigor también por los profesionales y una falta de ponerse en situaciones incómodas para poder avanzar un poco en yo qué sé, en cada uno lo que le interese, ¿no? Pero a veces también yo veo un montón de comodidad en escena. La gente parece que se sube a un escenario para lo mismo que tomarse un café. Y a mí son actitudes que me parecen... que me dan asco, tío, o sea, que se sube al escenario para dejarse la piel y para hacer algo importante y si no, no se sube, y esa también es una de las limitaciones y de una de las maneras en las que se ha perdido al público, o sea, que es un arte tibio y muy dedicado a recortar trozos de la realidad, ponerlos allí, y eso es una cosa que es aburrida y así le va al gremio, ¿sabes? O sea... Sí, además, esta manera de entender la escena un poco como algo más sacro, más importante, parece mentira, pero es una unión muy fuerte, ¿no?, entre tú y yo. Quiero decirte que más allá de decisiones a veces estéticas o de gustos, que también tenemos una afinidad, hay algo más de fondo, más ético, ¿no?, de cómo entender el oficio y la escena que supongo que hace que, bueno, que nuestra pareja creativa artística funcione porque el fundamento es común, ¿no? Sí que es verdad que son cosas que no son tangibles, pero de mucho peso, ¿no? Bueno, en Ultra Inocencia hemos hecho un ejercicio sobre eso, ¿no? O sea, sobre qué significa para nosotros, cuán importante es y cuán absurdo a veces también nos parece a lo que nos dedicamos, pero bueno, que eso es... no sé si es lo de menos, yo creo que lo importante es el compromiso que uno pone en lo que hace y sí, a veces... Sí, la historia es que... Ahí si no estuviéramos de acuerdo, poco hubiéramos hecho, ¿sabes? O sea... Sí, pero que además que añadimos esta especie de vuelta de tuerca de poder llegar a reflexionar sobre ti con humor o a mirarte o a mirarnos de una manera en la que, por muy serio que nos lo tomemos, que supongo que se la toman todos los profesionales, hay una especie de humor sobre esa seriedad y sobre ese compromiso que es una reflexión también sobre el ser humano, ¿no? A veces nuestras obsesiones nos llevan a lugares que, bueno, que no sé si son los mejores o los peores, pero es así, ¿no? O sea, eso también hace un poco que, bueno, le da un poco de sello a nuestro trabajo, ¿no? El humor combinado con el compromiso en la escena, ¿no? Le da... Sí, que yo la verdad es que pienso más solo en el compromiso y el humor no sé cómo sale, ¿sabes? Pero que lo que sí que está claro es que no crea este aspecto a veces del artista que se cree que está salvando el mundo con su obra o que está reflexionando y dice, bueno, a ver, cuidado, porque en realidad tu obsesión es tan válida como la de la panadera
lo único que tú tienes la posibilidad de reunir a un público y hacer... Y de hecho tienes unas herramientas poéticas, supuestamente, o de oficio, pero que no tienes que olvidar que tu obsesión es igual de importante que la de la panadera, ¿sabes? O sea, si no, al final parece que nos pensamos que solo reflexionamos nosotros y hay algo ahí como un poco más, no sé, juguetón, nosotros con nuestra manera de... Y yo creo que nos decimos y nos desdecimos constantemente, que lo cual, por lo menos ser consciente está bien, de que nos estamos contradiciendo a cada minuto, ¿sabes? Sí, el otro día, por ejemplo, cuando dábamos el curso en el Instituto de Teatro, ¿no? Lo interesante era eso, ¿no? Como no es que no hubiera una fórmula en nuestro trabajo, sino que la metodología de cada trabajo anulaba la anterior, ¿no? Hay mucha cosa de base, pero hay mucho en la creación que se tiene que autoinventar, depende de la pieza y depende del momento, y eso también es una pauta en sí, ¿no? Poderse eso, pues contradecir o reinventarse cada vez.